Lo primero que quiero decir es que voy a hablar en forma personal, que no puedo atribuirme la representación del club en este caso, o sea que todo lo que diga es pensamiento mío exclusivamente, no significa que el club al cual represento, que es el Villa General Belgrano Rugby, comparta las opiniones. Por supuesto, dentro de una sociedad como es un club, hay distintas opiniones y distintos pensamientos. Respecto de lo que sucedió, es una barbaridad, sin ninguna duda. Ahora, mi pensamiento es que no es un problema exclusivamente del rugby, es un problema que hay en general en la sociedad toda. Y pensándolo un poco, digo, a lo mejor estos chicos que cometieron esta barbaridad, dentro de una cancha de rugby eran jugadores ejemplares que a lo mejor no tenían ni siquiera una tarjeta amarilla. Y entonces yo me pongo a pensar cómo puede ser gente que en un lugar cumple las reglas estrictamente y en otro lugar no. Y entonces me puse a pensar, digo, bueno, a lo mejor el problema surge de que en la sociedad en general, Argentina por lo menos, las reglas y las leyes son una opción, no son una obligación, digamos, ¿no es cierto? Lo tenemos como ejemplo en todos lados, funcionarios que tienen cargos públicos con condenas, policías que están con narcotráfico, o sea, entonces es toda una opción sabiendo que no funciona. Entonces estos chicos también salen a la sociedad en general y bueno, las reglas son más o menos, saben que no tienen que pegarle a patadas a nadie, obviamente, que no, lo que hicieron es una bestialidad, pero en la cancha no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque en el rugby las reglas son claras. O sea, la peor sanción que puede recibir un jugador de rugby es justamente una patada a un chico desprotegido en el piso, en la cabeza. Es la peor sanción que hay. Entonces es muy difícil que suceda en un partido de rugby, pero sabe perfectamente un jugador que si lo hace, y bueno, va a ser sancionado, incluso le puede costar hasta la expulsión del deporte, porque está clara la regla de que no se puede hacer esto, y que si bien el rugby es un deporte que tiene el contacto dentro de sus características, no es la violencia, sino es la agresividad bien dirigida, o sea, es la fuerza puesta en forma agresiva, con reglas claras y sin violencia. O sea, la violencia que exige es la misma violencia del juego, que no es una violencia al contrario. Todos los jugadores en la cancha se protegen. Entonces, saliendo a una sociedad en la cual las reglas no están claras, en donde está todo mezclado, en donde tenemos una sociedad absolutamente anómica en toda característica, y es bastante común que estos grupos de chicos, y no sean rugbyers, porque hemos visto innumerables situaciones similares de chicos que también actuaron en manada, o sea que son grupos desbocados, que sería una manada, y que no eran jugadores de rugby. Aparecieron infinidad de videos a raíz de este caso, y que no eran jugadores de rugby, o sea que no es un problema exclusivamente del rugby. Ahora, el problema es cómo encaramos esto. No me cabe la más mínima duda, conociendo y teniendo tantos años de rugby en los clubes que he estado, de que el rugby no va a dar la espalda a este tema. El rugby, cuando hay un problema, en general lo enfrenta, trata de enfrentarlo y de solucionarlo. Entonces no me cabe duda de que todos los clubes, partiendo del nuestro, yo soy dirigente en el club, y todos los dirigentes seguro que coincidimos en lo mismo, vamos a tomar cartas en el asunto, vamos a hablar con los chicos, vamos a tratar de hablar con ellos. Pero hay algo que nos excede, o sea, el club no es el lugar donde el chico se educa. En el club el chico puede tener ejemplos, puede tener normas, y como digo, en el club las cumplen porque las normas están claras. Ahora es toda la sociedad, porque no podemos decir, estos chicos también estudiaban, eran a lo mejor universitarios. Vamos a decir entonces que porque el grupo era universitario es un problema de la universidad. No, no es un problema de la universidad, no es un problema del rugby, es un problema social en general. Y todos los grupos internos de la sociedad, como puede ser el rugby, la universidad, el colegio, debemos mirar para adentro, debemos saber que este problema está, no debemos dar la espalda y debemos trabajar sobre ello. Y hay un tema que es también llamativo. En general se produce este problema en chicos que están entre 17 y 22, 23, no más de 24 años. Es muy raro que ustedes vean accionar de este tipo en manada, así como lo llaman, con chicos más grandes, en donde ya la persona está afianzada, que logró terminar de definir su personalidad, por decirlo de alguna manera, y en estos chicos, en cambio,
el grupo actúa como para poder definir su personalidad. Entonces pierden el individualismo cuando están todos en grupo, el grupo actúa y cuando se producen estos casos actúan como manada, digamos, en donde el individuo como individuo no actúa, actúa el grupo salvajemente, porque la verdad que lo que pasó es una bestialidad, es una salvajada sin ninguna duda. Y bueno, entonces yo creo que lo que tenemos que trabajar es en ese grupo etario justamente, son los chicos que están pasando de la adolescencia a la adultez, en ese grupo es donde se produce este problema. Cuando el chico ya jugador de rugby o no jugador de rugby, ya supera esta edad, empieza a tener una personalidad definida y entonces el individuo puede decidir por sobre las decisiones que se producen en el grupo. Cuando los chicos están en este lugar de la vida en el cual tienen que definirse, todavía a veces el grupo toma más importancia. Esto es un parecer mío, vuelvo a decir, yo no soy profesional, hablo en forma personal, pero pensándolo, de tantos años de rugby, no es extraño que estos grupos actúen de esta manera. El problema está que en este grupo que se pelearon, para ellos fue una pelea más. A mí no me cabe duda de que se peleaban, o sea, no es de extrañar, pero no porque sean rugby, es porque los grupos que salen, en la salida de los boliches, hay pelea siempre. Entonces, estos chicos fue una pelea más, que tuvieron la desgracia de que mataron un pibe, que es una barbaridad, pero lo que debemos trabajar es sobre que la pelea fuera de los boliches o dentro de los boliches o la pelea en general no conduce a nada, o sea, ni siquiera hay un motivo por el cual pelear, es simplemente la diversión, lo cual es tremendo en realidad, y debemos trabajar sobre esto en ese grupo de chicos. Así que bueno, mi parecer es ese, o sea, no quiero que se estigmatice al rugby, en el cual al revés, en el rugby justamente, por ser un deporte de contacto, lo que se trabaja es justamente en el manejo y en el control de lo que es la violencia y la agresión. Justamente por eso creo que el rugby puede llegar a ser una muy buena herramienta para trabajar este tema, que como digo, para mí es un tema social. Mi impresión también es que puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier localidad, a la vuelta de la esquina, que esta situación de violencia asociada al alcohol, a la salida de los boliches, está latente en cualquier lugar. No interesa si es una ciudad grande, pequeña. No, por supuesto que no interesa que uno sea grande, pequeño, puede estar en cualquier lado, sin ninguna duda. Los ejemplos de los videos que se han visto están, pero tiene que tener, pienso, ciertas características. En general son grupos, como te comenté, de ese grupo etario, digamos, dentro de esa franja etaria, y tienen que estar en grupos, porque el individuo, si actúa como individuo, empieza a tener su responsabilidad individual y su conciencia, y si es un jugador de rugby, más aún, está trabajado eso, con lo cual el tipo como individuo piensa. El problema es cuando se masifican, sean de lo que sean, o sea, de rugby, de fútbol, tenemos las barra bravas, que es un caso distinto al de las barra bravas porque ellos en realidad están defendiendo un negocio, o sea, es distinto el caso. Pero de repente hay barras de hinchas de fútbol que simplemente por amor a una camiseta se pelean con otro club porque no lo consideran amigo, nada más que por el color de la camiseta, lo cual también es una barbaridad. Pero bueno, sí, puede estar en cualquier lado, en cualquier motivo, o sea, cualquier cosa es un disparador para que se produzcan estos actos de violencia en una sociedad violenta como la que vivimos cotidianamente, ¿no?